En el mundo de la jardinería, hay muchas preguntas que los propietarios de jardines pueden tener. Una de ellas es la cantidad de plantas que se pueden colocar con un foco de 250 W. Esto es importante para aquellos que quieren aprovechar al máximo su espacio de cultivo. A continuación, discutiremos la cantidad de plantas que se pueden colocar con un foco de 250 W, así como los factores que se deben tener en cuenta al tomar esta decisión. También veremos algunas opciones de iluminación alternativas para aquellos que desean obtener los mejores resultados de su jardín. ¿Cuánto abarca un foco de 250 W? Un foco de 250 vatios es un dispositivo de iluminación eléctrica que contiene una lámpara de descarga de alta intensidad con una potencia nominal de 250 vatios. Esta lámpara se usa comúnmente en iluminación interior comercial, iluminación industrial y algunas luces de seguridad. Un foco de 250 vatios ofrece una luz muy brillante. Esta luz se distribuye de forma homogénea en un área determinada, dependiendo de la cantidad de lente utilizada y del material reflectante en el interior del foco. El tamaño y el alcance del área iluminada dependen del tipo de lente y del material reflectante utilizados. Por ejemplo, una lente de ángulo de apertura de 90 grados ofrece un área de iluminación más grande que una lente de ángulo de apertura de 30 grados. Además, el uso de un material reflectante con alto coeficiente de reflexión aumentará el alcance del área iluminada. En general, un foco de 250 vatios puede abarcar un área de hasta 12 metros cuadrados. Sin embargo, el alcance exacto dependerá del tipo de lente y del material reflectante utilizados. Por lo tanto, se recomienda consultar al fabricante para obtener información precisa sobre el alcance exacto del área iluminada. ¿Cuánto abarca un foco de 400 W? Un foco de 400 W es una lámpara de alta potencia. Estas lámparas pueden proporcionar una iluminación más brillante y de mayor alcance que las lámparas de baja potencia. Estos focos pueden proporcionar una iluminación de hasta 400 vatios, lo que significa que pueden producir una gran cantidad de luz. Esto los hace ideales para iluminar grandes espacios, como patios, jardines, garajes y terrazas. La cantidad de luz que un foco de 400 W abarca depende de la distancia en la que se encuentra la lámpara. A mayor distancia, menos luz emitirá. Por lo general, un foco de 400 W puede proporcionar una iluminación de hasta 12 metros de diámetro. Esto significa que puede iluminar grandes áreas y ambientes. Los focos de 400 W también son ideales para aplicaciones exteriores, ya que pueden resistir condiciones extremas de clima sin dañarse. Estos focos también son muy eficientes energéticamente, ya que pueden ahorrar hasta un 75% de energía en comparación con otras lámparas de alta potencia. En resumen, un foco de 400 W puede proporcionar una iluminación brillante en áreas de hasta 12 metros de diámetro. Estos focos también son muy duraderos y eficientes energéticamente, haciéndolos ideales para aplicaciones exteriores. ¿Cuántos watts para una planta? Los watts necesarios para una planta dependen de varios factores, incluyendo el tipo de planta, el tamaño de la planta, el clima, la cantidad de luz disponible, el tipo de sustrato y el tipo de sistema de riego. La luz solar es la principal fuente de energía para las plantas, y la cantidad de luz que reciben depende de la intensidad de la luz solar, la cantidad de luz dispersa por la atmósfera, la cantidad de luz absorbida por el sustrato y la cantidad de luz reflejada por el sustrato. Por lo tanto, el número exacto de watts para una planta variará dependiendo de estos factores. Sin embargo, la mayoría de las plantas necesitan al menos la mitad de la luz solar directa durante al menos 8 a 10 horas al día. Esto equivale aproximadamente a 16 watts por metro cuadrado, W/M2. Por lo tanto, una planta en una habitación de 4 metros cuadrados necesitaría aproximadamente 64 watts de luz solar directa. Además,
los cultivadores de plantas a menudo usan lámparas de crecimiento para aumentar la cantidad de luz para sus plantas. Estas lámparas suelen tener un wattaje entre 50 y 1000 watts, dependiendo del tamaño de la planta y la cantidad de luz que necesita. ¿Cuántas plantas se pueden poner con un foco de 600 W? Una lámpara de 600 W puede usarse para abastecer una gran cantidad de plantas debido a la potencia de la lámpara. Dependiendo de la intensidad de luz que se requiera para cada planta, se pueden colocar un número diferente de plantas con un foco de 600 W. En una configuración de iluminación de cultivo de interior, un foco de 600 W es suficiente para abastecer una planta de tamaño mediano. Sin embargo, en una configuración de iluminación de cultivo de exterior, un foco de 600 W puede abastecer un número significativamente mayor de plantas, aproximadamente entre 8 y 10 plantas. Si se desea obtener los mejores resultados de cultivo, se recomienda que cada planta tenga su propia lámpara de 600 W, lo que permitiría abastecer a un mayor número de plantas. Además, una lámpara de 600 W también puede usarse para abastecer una gran cantidad de diferentes tipos de plantas, como árboles frutales, vegetales, cactus, etc. Así, es posible abastecer a una gran cantidad de plantas con una única lámpara de 600 W. En conclusión, un foco de 250 vatios puede proporcionar una cantidad limitada de luz para la iluminación de plantas, pero mucho depende de los requisitos de luz de cada planta. Para obtener la mejor iluminación para una planta determinada, es importante seleccionar un foco adecuado para el tamaño y la cantidad de luz necesaria para la planta. De esta forma, se puede asegurar que la planta reciba la cantidad óptima de luz para su crecimiento.